buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados una vez más en la teleclínica del mes de septiembre. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar el tema de actualizaciones en control prenatal. Me acompaña el doctor Roberto Águila Cerón, coordinador de la unidad materno-perinatal, miembro ginecólogo obstetra, graduado de la Universidad de El Salvador, quien estará a cargo del tema principal. Y me acompaña con el caso clínico el doctor Enrique González, médico especialista en salud pública y actualmente referente materno de la región paracentral. Vamos a compartir pantalla con la presentación, si me ayudan. Al final de la presentación del caso clínico, vamos a generar un espacio de discusión del caso clínico y al final del tema principal se resolverán las preguntas que tengan, las pueden dejar en el chat o posteriormente voy a dar el espacio para que puedan abrir sus micrófonos. Voy a pasar ahorita a la presentación del caso clínico con el doctor Enrique González. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. Empezamos. La identificación es KABH, que es nuestra joven que nos porta el caso, 24 años, que parece el número de expediente. Nivel educativo técnico 3 años y es originaria de La Paz. El estadio familiar es acompañada, salvadoreña, nacionalidad y su ocupación oficio doméstico. La inscripción prenatal fue una consulta del 22 de enero a las 12:40 p.m. Fue brindada por médico general y consultó. El motivo de la consulta fue la inscripción. En la presente enfermedad, la embarazada de 24 años, que existe este día como resultado de ultrasonografía que se realiza el día de ayer, la cual reporta un embarazo de 7 semanas con una ultrasonografía particular. Al momento refiere una leucorrea blanquecina abundante, además refiere una semana de estar presentando disuria, miga prurito vaginal, sangramiento intravaginal y dolores pélvicos. Los signos vitales son una temperatura de 36, un peso en kilogramos de 43, una talla de 1,51 y una frecuencia respiratoria de 26, pulso de 76, el IMC de 18,36. Catalogado normal al momento de la inscripción, una presión arterial de 106/61, saturando al 98%. En los antecedentes médicos, no tenía antecedentes médicos, antecedentes médicos familiares ninguno, no antecedentes quirúrgicos, no antecedentes de uso de drogas, alcohol, tabaquista o violencia, no. Los antecedentes obstétricos no tienen ningún embarazo previo ni ningún evento obstétrico, es una gravedad 1, semana de menorrea 7 y su última menstruación que describe del 28 de noviembre del 2024, con una probable de parto del 5 de septiembre del 2025. Vacunaciones, no tenía vacunas previas, mas sin embargo completa el sistema de vacunación en su control prenatal. El examen físico, una apariencia general normal, cabeza normal, cuello normal y describe un tórax simétrico, no tiraje ventilado, un corazón, un ritmo regular, abdomen blando y depresible y el útero intrapélvico por la edad estacional. Genitales anormal, al espéculo se observa leucorrea abundante, líquida fétida. Extremidades normales, no se realiza la inspección visual, se observa abundante leucorrea líquida, grisácea y fétida. Una bacteriuria con tira reactiva de 3 leucocitos más intentos positivos y la ultrasonografía que ya habíamos hablado, que desde el 21 del 2025, con una edad gestacional calculada de 5 séptimas semanas, una probable para el 4 de septiembre del 2025. Embarazo intrauterino de 7 semanas, 5 días, y se observa embrión intrauterino. El diagnóstico que le estableció la médico fue una supervisión de primer embarazo normal, infección genital en el embarazo y una infección no especificada de vías urinarias. El tratamiento lo maneja con amoxicilina oral 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, le da su ácido fólico 5 miligramos cada día durante 30 días, metronidazol gel vaginal 75% y aplicar todos los días durante 7 días. Es el tratamiento que uno maneja. Tiene una cita de próximo control para el 24 de abril del 2025 y le dejan las recomendaciones: su primer perfil prenatal, una ultrasonografía ya realizada, control con ontología, el ácido fólico, el metronidazol, la amoxicilina, se había indicado,
El seguimiento al quinto día y realizar otro cultivo el 31 de enero del 2025. Le dejan que tiene que asistir el 4 de febrero a su control con resultado de un cultivo y seguimiento comunitario por la unidad de salud básica en su momento. Asistir a sesiones deben ser con cariño, acompañamiento por un familiar, utilizar preservativo y utilizar repelente. O le dejan una consejería de salud e infección de vías urinarias embarazadas y la vaginosis. Esa fue su inscripción prenatal. Luego, como nos damos cuenta, ya había dejado indicado un seguimiento. Llega el seguimiento el 7 de febrero a las 9 de la mañana. La vuelve a ver el médico general. Y el seguimiento, el motivo de la consulta es el seguimiento por infección de vías urinarias. La presente enfermedad es una paciente, es una embarazada de 24 años. Y en su inscripción se le diagnosticó infección urinaria más infección vaginal y se le brindó el tratamiento. Manifiesta que ya terminó ambos tratamientos, aún no se ha realizado el primer perfil de exámenes y se realiza el urocultivo en el Hospital Nacional de Santa Teresa, el cual reporta que es negativo. Al momento niega disuria, prurito genital, sangramiento intervaginal, ni dolores lumbopélvicos. Los signos vitales en el momento de la consulta: una temperatura de 36,6, el peso en kilogramos 43, la talla 1,52 y un IMC de 18,61, clasificado como normal, una frecuencia respiratoria de 19, una cardíaca de 80, 101 sobre 59 de presión y saturando oxígeno al 98%. Al examen físico, en apariencia general, normal, consciente orientada, cabeza normal, cuello normal, tórax normal y abdomen blando y apresible, útero intrapélvico, genitales normales femeninos, extremidades normales. Y el diagnóstico fue vaginitis en el embarazo, pero le coloca como subsecuente y vaginitis resuelta. Luego coloca como principal diagnóstico también infección de vías urinarias con urocultivo negativo. Datos del embarazo: ya tenía en ese momento 10 semanas, ya conocemos los datos de su fecha de última menstruación y la probable del 5 de septiembre del 2025. Le da su control pues la unidad intermedia, ¿no? La fórmula estética, que ya la conocían, y le deja nuevamente recomendaciones. Insiste en el perfil prenatal, control ontología, el ácido fólico, asistir a las sesiones de nacer con cariño, acompañamiento por familiar y utilizar preservativo, utilizar repelente y mosquitero, y el próximo control el 24 de abril del 2025. Termina su seguimiento y llega a su primer control prenatal el 28 de abril a las 11:47 am. Siempre lo ve médico general. El motivo de la consulta, el control, y en la presente enfermedad es una embarazada de 24 años, quien asiste a su control al momento niega disuria, leucorrea, prurito vaginal, sangramiento intravaginal, dolores lumbopélvicos, síntomas de toxemia, ya percibe movimientos fetales y describe signos vitales de 36,6 de temperatura, 3 kilogramos de 48,60, la talla de 1,51, frecuencia respiratoria de 18, el pulso de 68, una presión arterial de 102,68 y una saturación de oxígeno del 98. El examen físico: la apariencia general, consciente orientada, sin anormalidades, cabeza, cuello normal, tórax simétrico, pulmones ventilados, corazón regular, y en abdomen ya me describe un abdomen globoso ocupado por útero grávido para más o menos 20 semanas, altura uterina 20 centímetros, movimientos fetales presentes y no se percibe actividad uterina. Genitales normales, no se realiza el examen, extremidades normales, y el diagnóstico principal fue supervisión del primer embarazo normal de carácter subsecuente. Los datos de embarazo: pues al momento tenía ya 21 semanas, ya conocíamos por ultrasonografía del 27 del 4, una edad calculada de 25 semanas y fecha probable para 7 de septiembre del 25. Observación: aparecía como único podálico y peso de 429 gramos. El tratamiento: ácido fólico, el sulfato ferroso, sólido oral, y el seguimiento de la consulta se está de control el 30 de mayo del 2025. Le vuelve a dejar las recomendaciones. Si usted en su próximo control emplea con ácido fólico o control con odontología, él lo describe que ya tiene el alta odontológica.
vigilar los signos de alarma y termina dando recomendaciones generales como utilización de mosquiteros, preservativos. En la misma consejería aplicar dosis de influenza, estar comidas, dos refrigerios, consejería sobre nutrición y los compromisos, mantener una buena nutrición en el embarazo. Termina el primer control prenatal y se da su segundo control prenatal el 30 de mayo a las 10:05 de la mañana, siempre por médico general, consulta por el control y es una embarazada de 25 años. Quien asiste a su control prenatal, una niega disuria, leucorrea, prurito vaginal, sangramiento intervaginal, dolores lumbopélvicos, sinusitis de toxemia y percibe buenos movimientos fetales. Signos vitales, temperatura está mantenido 36,6, peso 53 kilogramos, ya hay un cambio en el peso, la talla 1,51, frecuencia respiratoria de 18, un pulso 78 y una presión arterial de 90/60 y saturando al 98%. El examen físico, la apariencia general normal, cabeza normal, cuello tórax normal, corazón ritmo regular, abdomen normal globoso ocupado por útero grávido, cefálico, longitudinal dorso a la derecha, no actividad uterina, movimientos fetales presentes y aparece una frecuencia cardíaca de 146 por minutos, más una altura uterina de 25 centímetros. Genitales normales, extremidades normales y los datos del embarazo que ya tienen sus 26 semanas. Ya conocíamos que hay una probable de parto, con fecha última regla para el 5 de septiembre del 2025. El diagnóstico, supervisión del primer embarazo normal, subsecuente, y el tratamiento pues le deja su ácido fólico, su sulfato ferroso, como está planteado en el control parental. El seguimiento de la consulta lo deja para el 30 de julio del 2025. Le vuelve a insistir en sus recomendaciones, el próximo control es el 30 de junio. Le dejas indicado el segundo perfil prenatal, le dejas su segunda ultrasonografía, el hierro, una tableta cada día, el ácido fólico, una tableta cada día, y vuelve a insistir en que ya tiene la alta odontológica. Se le vuelve a hacer la invitación a las sesiones de Nacer con Cariño, el acompañamiento por un familiar, utilizar el mosquitero, utilizar preservativos y se le oferta el lugar de espera materna, la alimentación, 3 comidas, 2 refrigerios y la consejería, y vuelve a insistirle en los hogares de espera materna. Luego, el 16 de junio, a las 11:27, consulta por morbilidad y consulta siempre atendida por médico general y el motivo de la consulta es que se le ha dejado de mover. La embarazada de 25 años necesita consultar con historia de 14 horas de observar la ejecución de movimientos fetales, salida de mucosidad transparente, niega fiebre y disudía, leucorrea, sangramiento intravaginal y hidrorrea de los pélvicos, síntomas de toxemia. Y los signos vitales en esa ocasión fue de 36,5, 54 de peso de kilogramos, talla de 1,51, el índice de 23, que lo calcula el CIS, clasificación normal, frecuencia respiratoria de 18, frecuencia cardíaca de 78, la presión arterial de 160 y la saturación, que no aparece el dato. El examen físico, apariencia general, consciente, orientada, febril, cabeza normal, cuello normal, simétrico, tórax, corazón, ritmo regular, abdomen normal, globoso, ocupado por útero grávido, dorso a la izquierda, frecuencia cardíaca 160 por minuto, no actividad uterina y la altura tiene 26 centímetros, percibe movimientos fetales presentes y no se realiza tacto porque el paciente no acepta. Extremidad es normal y el diagnóstico es atención materna por otros problemas fetales especificados y la embarazada le pone una nota que la embarazada refiere a disminución de movimientos fetales de 14 horas de evolución. La conducta aparece en los datos del embarazo a 28 semanas en el momento con una probable para el 5 de septiembre y el tratamiento. La conducta que toma es referencia a la unidad de emergencia de obstetricia del Hospital Nacional de Zacatecoluca y seguimiento a la referencia. Fue trasladada y como le dejan seguimiento 2 días después, el 18 de junio, las 10:34, siempre médico general, le da el seguimiento a la referencia. Describe una embarazada de 25 años que referida a la unidad de emergencia de obstetricia del hospital, hipomotilidad fetal,
Quienes realizan trazo adecuado para la edad gestacional dan alta con un diagnóstico de infección urinaria, dan manejo con nitrofurantoína, una tableta vía oral cada 12 horas por 7 días, al momento niega disuria, leucorrea, prurito vaginal, sangramiento vaginal, dolores lumbopélvicos y signos y síntomas de toxemia. Percibe buenos movimientos fetales. Los signos vitales: 36,6 de temperatura, 54,20 kilogramos, la talla de 1,51, el IMC de 23,87, una frecuencia respiratoria de 18, una cardíaca 78, presión arterial de 160, ¿verdad? Saturación de oxígeno al 98%. En el examen físico, la apariencia general consciente orientada a febril, cabeza normal, cuello normal, tórax normal, simétrico, pulmón ventilado, corazón mismo regular y el abdomen describe normal, globoso ocupado por útero grávido, único, cefálico, dorso a la derecha, no actividad uterina, no movimientos fetales presentes. Genitales normales, extremidades normales, y el diagnóstico fue supervisión del primer embarazo normal. Ya esta tenía 28 semanas de gestación y ya conocemos que está para el mes de septiembre. Le deja como recomendaciones y recuerda que tiene un próximo control el 30 de junio del 2025, segunda ultra, hierro, el ácido fólico, vuelve a insistir que ya tiene la alta odontológica, asistir a las sesiones, acompañamiento por un familiar, utilizar mosquitero, utilizar preservativos y una dieta normal. Luego, el 26 de junio, presenta una consulta por morbilidad, siempre brindada por médico general, y el motivo de la consulta fue por los exámenes. Paciente de 24 años, gravidad 1, por la asistencia de día con resultado de segundo perfil prenatal, por lo que fue llamada, según indica, fue visitada al hospital de Zacatecas con 16, con referencia a esta unidad de salud por dolor pélvico, el cual, según expresa el diagnóstico en dicho centro, como vaginosis y infección de vías urinarias, tratada con crema vaginal y cápsulas por 3 días, según se lo indicaba. Además de tomar un cultivo el 16, y es cita para el resultado en esta unidad, siendo el resultado de 0 de unidades por las unidades formadoras, ¿no? Los signos vitales: 36,6, 55 de peso, talla 1,51, el IMC de 24, normal, frecuencia respiratoria 24, frecuencia cardíaca 76, presión arterial de 120/60 y una saturación del 98%. Al examen físico, una apariencia normal, no edemas, no palidez, cabeza normal, cuello normal, tórax normal, una expansión costal, pulmones limpio ventilado, abdomen normal ocupado por útero grávido, altura uterina de 28, único cefálico, dorso a la izquierda, buenos movimientos fetales, noticia uterina, frecuencia cardíaca fetal, 152 con Doppler, genitales normal, no leucorrea, no cervicitis, y extremidades normales, no edemas. Resultado de los exámenes externos: aparece la fecha de los exámenes el 24 de junio del 2025, una glucosa de 84,9, sífilis no reactivo, VIH no reactivo, y un hemograma, hemoglobina de 11,6 y un hematócrito de 33,9, glóbulos blancos 9,3, y en general de orina una densidad de 1021, pH 5,5, esterasa leucocitaria de 500, glucosa de 100 leucocitos de 25 a 40 por cama. El diagnóstico principal: la infección no específica de vías urinarias en el embarazo, y lo cataloga como primera vez, más una anemia que complica el embarazo en un parto y puerperio como primera vez. Tratamiento que deja el médico: una nitrofurantoína cada 8 horas durante 7 días, sulfato ferroso cada 12 horas durante 30 días, y le da salud contagiada, salud en la embarazada, infección en vías urinarias y anemia. El acuerdo fue: se da por enterada sobre las recomendaciones cada en los dos aspectos de infección urinaria y la anemia. Los datos del embarazo en ese momento eran 30 semanas de gestación, una probable de parto que yo la tenía para septiembre, y las recomendaciones es el control de medicamentos el 1 de julio y cita con cultivo el 9 de julio, líquidos abundantes, higiene sexual y genital,
y se reporta con los exámenes INSIS. Tercer control prenatal, el 30 de junio, llega a su control el 10 y 15 de la mañana, siempre brindado por médico general, consulta por el control y la presente enfermedad. Me describió una embarazada de 25 años, que la semana pasada tenemos resultado de exámenes, se le diagnosticó infección urinaria más anemia, se le brinda tratamiento con nitrofurantoína en cápsula vía oral cada 8 horas por 7 días, y hoy en su cuarto día de tratamiento, hierro, una tableta vía oral cada 12 horas, aumento de disuria, leucorrea, prurito vaginal, sangramiento, hidrorrea, dolores lumbopélvicos, síntomas de taxemia y percibe buenos movimientos fetales. Signos vitales, la temperatura siempre de 36,6, peso de 57 kilogramos, una talla de 1,51, una respiratoria de 18, un pulso de 78, una presión arterial de 100 sobre 60 y saturando al 98%. Al examen físico, apariencia general normal, consistente orientada febril, cabeza normal, cuello normal, sin anormalidades, tórax simétrico, pulmones ventilados, corazón ritmo regular, abdomen normal, globos ocupados por útero grávido, dorso a la derecha, no actividad uterina, movimientos fetales presentes y una frecuencia cardíaca fetal de 146 por minuto y una altura de 29 centímetros. Genitales normales, extremidades normotróficos, normotónicos y no edemias. Y le coloca un diagnóstico principal de infección específica de la periodicina urinaria en el embarazo, anemia de tipo no especificado y supervisión de un embarazo normal. Le deja los datos del embarazo, tenía 30 semanas en ese momento de su control y el parto pues ya sabía que está programado para una probable para septiembre. La ultrasonografía, presenta una ultrasonografía el 26 de junio del 2025 con una edad gestacional calculada de 31,3 séptimas semanas y una probable que le da con esa ultra de 25 de agosto del 2025. Observación, único presenta grado 3 en diagnóstico normal. Le deja una cita de seguimiento para el 30 de julio, le deja recomendaciones, tratamiento, le vuelve a insistir en su control para el 30 de julio, control con odontología, odontológica y asistir a sesiones mensuales con cariño, acompañamiento por un familiar, vigilación de alarma, alimentación 3 comidas y 2 refrigerios. Llega a su cuarto control prenatal el 30 de julio, como había quedado acordado, a las 8:34 de la mañana. Siempre la ve médico general, el motivo de la consulta, el control y la presente enfermedad. Embarazada de 25, quien asiste a su quinto control por parto, entrega el resultado del hemograma realizado el día 7 de julio, el cual reporta hemoglobina de 12 miligramos. Sobre ese litro, además refiere que presenta leucorrea blanquecina de escasa cantidad, anemia de disuria, prurito vaginal, sangramiento intravaginal y hidrorrea, dolores lumbopélvicos, síntomas de taxemia y percibe buenos movimientos fetales. Signos vitales, inmediata apométrica, temperatura 36, un peso de 59,4, 51 de talla, una respiratoria de 19 por minuto, pulso 80, presión arterial 160 y saturando al 98%. El examen físico, apariencia general normal, consciente orientada febril, cabeza normal, cuello normal, tórax normal, simétrico, pulmones ventilados, corazón regular y abdomen normal globoso ocupado por un útero grávido, dorso a la derecha, único cefálico, con una frecuencia cardíaca de 140 por minuto, una altura de 30 centímetros, movimientos fetales presentes y no presentaba actividad uterina en ese momento. Genital, lo describe como anormal. Se observa abundante leucorrea grumosa blanquecina fértil en el canal vaginal y genitales, extremidades normotróficos, normotónicos, y el diagnóstico que le coloca es una infección genital en el embarazo, una infección no específica de las vías urinarias en el embarazo subsecuente. Hace una nota resumen: una embarazada con 2 episodios de infección de vías urinarias, se le brindó 2 tratamientos. La primera vez con amor, que las proteínas y posteriormente da resultados de urocultivos negativos y hoy es el tercero episodio o ocasión. Datos del embarazo, semanas 34 y ya sabemos que estaba una prueba para el 5 de septiembre. ¿No? El tratamiento le vuelve a dar con amoxicilina, una tableta cada 8 horas por 7 días, metronidazol vaginal, multivitaminas prenatales,
cápsula cada día. Le deja seguimiento de consulta para el 13 de agosto del 2025. Vuelve a insistirle en su tercer perfil prenatal, tercera ultrasonografía, odontológica, el tratamiento de la pareja, embarazada que no está con la pareja, seguimiento el quinto día de tratamiento, realizar el positivo el 7 de agosto. Y recomendaciones, le deja también consulta con médico el día 12 de agosto del 2025 para resultado del cultivo, asistir a la sesión de nacer con cariño, acompañamiento por un familiar, vigilar signos de alarma en su embarazo, consejería en infección de vías urinarias, alimentación de comidas y 2 refrigerios. Prácticamente ella llegó a su cuarto control prenatal y cuando ella ya no retorna el 22 de agosto a su control puerperal. Se lo brindan a las 9:35 por médico general y el motivo de la consulta fue el control. Y la presente enfermedad que nos describe para este control puerperal es puerpera de 25 años, no vería posparto, quien es como se llama partos 1, vimos 1, un verificó el parto vaginal sin complicaciones el día 13 de agosto. En el hospital de Zacatecoluca, el menor fue ingresado posterior a realizar tamizaje cardíaco anormal, tenía sospecha de malformaciones cardíacas, pero interconsultaron con cardiólogo en el Hospital Nacional del Niño Benjamín Blum y el especialista brinda alta sin anormalidades. Se realizaron pruebas hepáticas por presentar ictericia y indicaron el alta el día 20 de agosto por no presentar anormalidades. En el reporte, al momento madre refiere que el menor no ha presentado sintomatología y ella al momento niega fiebre, disuria en los rojos menor que la regla, no afecta problemas en el amamantamiento. Colocaron implante subdérmico el día 14 de agosto del 2025. Deja ya programada la fecha de recambio del implante y se brinda inspección para brindar seguimiento y control del implante. Prácticamente es una impresión tardía por el ingreso previo del bebé, ¿no? Signos vitales, temperatura de 36,6, peso de 53, talla 1,51, índice de 23, una respiratoria de 20 por minuto, 80 de cardíaca, 160, perdón, de presión arterial y impulso 78. El examen físico apariencia general normal, consciente orientada febril, cabeza normal, cráneo, cuello normal, sin anormalidades, tórax normal simétrico, corazón ritmo regular, pecho humano, senos normal, simétricas, sin cambios de coloración, lactógenas, abdomen normal, ritmo impasible, útero de más o menos 14 semanas, y genitales normales, hinchados de sangre, glúteos escasos no pedidos, extremidades normotróficas, no edemas, y el examen ginecológico, genitales externos normales, normal, no prolapso uterino, útero uterino normal. Diagnóstico que le coloca es otra atención especificada para la anticoncepción y le coloca un seguimiento por parto de rutina como subsecuente. Y coloca nuevamente la fecha del inicio del método, se le entregan los implantes colocados en el hospital de Zacatecoluca y lactancia materna, y la madre venderá lactancia materna exclusiva a su menor durante los primeros 6 meses de vida. Puerpera vigilará los signos de alarma de los recién nacidos y puerpera. Prácticamente estas son las atenciones que se le brindaron a esta embarazada en ese momento. Perfecto, doctor. Muchas gracias por presentarnos el control prenatal como se viene en el primer nivel de atención. Hay varios puntos de actualización dentro de la atención brindada. Realmente ha sido un control prenatal bastante completo. Sin embargo, la medicina nos invita siempre a estar actualizados y varios de los manejos que se brindaron en este control pues ya han cambiado y es lo que vamos a presentar a continuación. Voy a dar con ustedes al doctor Roberto Águila con las actualizaciones durante el control prenatal y control puerperal. Gracias, doctora. Básicamente lo que vamos a ver es la actualización del protocolo de atención integral para los periodos prenatal, parto, puerperio y recién nacido. Que si recuerdan ustedes, antes era el protocolo morado o el protocolo de bajo riesgo. Ahora pues ya no se llama así porque también están incluidas morbilidades y ya no es de color morado, la tapa es color azul, igual que todas las
los documentos regulatorios. Entonces, este es un documento súper extenso, y como les digo, incluye otros periodos, parto, puerperio, pero vamos a ver en este caso, por cuestiones de tiempo, solamente las actualizaciones que han habido en el control prenatal. Como decía la doctora, pues vamos a ir señalando algunas cosas que han cambiado en relación a lo que vimos de cómo se brindó la atención en el caso que nos presentaba el doctor Kiki. Entonces, el objetivo de este protocolo es obviamente establecer las disposiciones técnicas para la atención en estos periodos que yo les decía. No solamente vamos a ver la parte de prenatal. Y en el ámbito de aplicación, pues todas las instituciones integrantes del SNIS están obligadas a cumplir estos protocolos. Y por ello, pues, la necesidad de la socialización de este protocolo y actualización de parte de todos ustedes. ¿Verdad? En el protocolo de atención prenatal, pues dice que los objetivos están la detección de enfermedades maternas, identificación de factores de riesgo, prevención, diagnóstico y tratamiento de complicaciones, la vigilancia del crecimiento y vitalidad fetal, la disminución de las molestias y síntomas asociados al embarazo y la educación prenatal. Siempre la clasificación es igual como había estado antes, en prenatal básico y prenatal especializado, eso a través de la hoja de detección de factores de riesgo, o lo que tradicionalmente se ha conocido como hoja filtro. Esa hoja está en el anexo 1 de este protocolo, ha tenido algunas modificaciones, y si en esa hoja se contesta que tiene un riesgo común o que se conteste que sí, entonces la mujer embarazada debe de ser referida a prenatal especializado, que debe de ser brindado por ginecólogo. En caso de que note que todos esos riesgos que se preguntan ahí se han contestado que no, entonces este control es básico y no necesariamente tiene que ser dado por médico ginecólogo. Ahí está todo el personal que podría brindar este control prenatal. También ha cambiado la frecuencia de los controles. Siempre mantiene esto que la inscripción debería durar idealmente 45 minutos y los controles subsecuentes 30. Si las mujeres no tienen factor de riesgo, los menos controles que deben de tener son estos. Se inscribe idealmente antes de las 12 semanas y los controles subsecuentes son a las 20, a las 26, a las 30, 34 y después de la semana 36 son cada 2 semanas, a la 38 y a la semana 40, que este último control debe ser dado en el hospital. Ya vamos a ver esa parte, ¿verdad? Obviamente, eso es insistimos, para un embarazo sin factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, pues obviamente la periodicidad que tan frecuentemente voy a estar viendo la mujer embarazada va a ser determinada según el criterio médico, según el riesgo que presente. Este número de controles prenatales es para la que no tiene riesgo y eso es el mínimo que debería de tener. En el control prenatal de la semana 36 ya está incluido acá en el protocolo la prueba de estreptococo. Yo sé que ahorita no se tiene, e incluso para que también veamos la realidad de lo difícil de elaboración de un protocolo o de un lineamiento, es que las cosas van cambiando. En ese momento lo que se tenía pensado era adquirir cultivos, por eso es que decía ahí de que se iba a referir al hospital para que el cultivo fuera tomado en el hospital. Ya sabemos que el estreptococo del grupo B es causante de mortalidad perinatal en el neonato debido a que ocasiona neumonía. Entonces, es súper importante, ¿verdad?, para cuidar al bebé, hacer esta prueba. Pero actualmente lo que se tiene proyectado es comprar la prueba rápida. Entonces ya no aplicaría esto que está en el protocolo, sino que la prueba rápida obviamente se hace en el momentito, ahí a la semana 36, en el lugar donde se está brindando el control. Se toma la muestra vaginal y perianal y pues se coloca el reactivo, y si se pinta como si fuera una prueba de embarazo, si se pinta entonces está positivo y ya la reporto yo en la tarjeta. Esto quiere decir que ella es portadora, no le tengo que dar ningún tratamiento, sino que en el momento del parto, cuando ya está en fase activa, con contracciones, en el hospital le tienen que poner el antibiótico. Va a ser súper importante que cuando ya tengamos esta prueba y la estemos realizando, si me reporta positiva, lo marque bien en la tarjeta de control prenatal
para que el hospital sepa que esa señora es portadora y le ponga el antibiótico para tratar de evitar una sepsis neonatal. Y en la semana 38, lo que decíamos, pues se le va a dar la referencia para que a las 40 semanas ella asista al hospital para su último control prenatal. En el hospital lo que le tienen que hacer, y es una de las cosas que hay que verificar como primer nivel también, o el seguimiento que ha cumplido esto, es de que a las 40 semanas, antes solamente se le tomaba el monitoreo fetal, el NST, se regresaba, si estaba bien y volvía hasta la semana 41. Hay varias muertes fetales en este periodo, entre la semana 40 y 41, es más o menos el 30% de las muertes fetales son de bebés a término, arriba de 37 semanas, por eso es importante cuidarlos en este periodo. Entonces, ya no está solo hacer el NST y regresar a la semana 40, sino que está ahora que en ese control de las 40 semanas en el hospital deben de hacer el NST más la medición de líquido. Ahí va a ser decisión del ultrasonografista si le mide todo el líquido amniótico, el índice de líquido amniótico, o solamente le mide una ventana, que es la ventana vertical. Si estas dos pruebas están bien, debe hacerse otro NST a mitad de semana, 4 días después. Si este NST también está bien, entonces la voy a citar a la semana 41. Obviamente, si los NST de la 40 o de la semana 40, 4 días, el índice de líquido amniótico o la ventana vertical max están alteradas, no voy a esperar hasta la semana 40. Otra cosa importante que tenemos que recordar es que también está a punto de ser oficializado, ya esperamos dentro de poco tiempo esté oficializado el protocolo para prueba de trabajo de parto posterior cesárea. Ahí también interviene mucho el primer nivel durante el control, porque durante el control que yo le tengo que dar la consejería a la señora si quiere optar o no quiere optar para una prueba de parto vaginal. Cuando una señora que ya tiene cesárea previa, porque definitivamente lo que ya no le tenemos que decir a las mujeres embarazadas que tienen una cesárea previa es que como es cesárea va para cesárea. Eso tiene que cambiar, ¿verdad? Tenemos que cambiar ese chip y ofrecerle a ella, ofertarle a ella, y ella va a ser quien tome la decisión. Esto va a ocurrir durante el prenatal. Igual esto vamos a esperar a que ya tener el protocolo oficial para igual hacer una socialización. Pero debido a que esto eventualmente va a ocurrir, entonces si una mujer no quiere probar parto vaginal y va a ir a cesárea electiva y no tiene más factores de riesgo, este control, esta cesárea debe de ser programada entre la semana 39 y 36, si no hay riesgos. Obviamente si la señora es diabética, etcétera, entonces eso va a ser, la meta obstétrica va a ir cambiando. Aquí estamos hablando de una cesárea anterior sin riesgos. ¿Ok? Entonces debe de ser programada entre la semana 39 y 39.6, pero ¿qué es lo que le tengo que estar haciendo para mientras llego a la semana, al día que tiene programada la cesárea? A partir de la semana 36 le tengo que estar tomando un NST cada semana, hasta el día de la cesárea. Entonces no olvidemos referir a las señoras. También incluir la actualización que las señoras que tengan obesidad o IMC arriba de 30, tengan más de 40 años, tampoco las voy a hacer llegar hasta la semana 41. Ellas deben de ser inducidas o ingresadas para que verifiquen su parto a la semana 40. Entonces, si tiene estos factores de riesgo, la referencia de la semana 38 para la semana 40 va a ser para ingreso, para inducción. Obviamente en la inscripción son importantes las sesiones prenatales, ¿verdad? Que lastimosamente en los indicadores que se revisan en las salas situacionales hemos visto que las sesiones prenatales no se está cumpliendo el mínimo de 6 para cada señora. Entonces es súper importante estar insistiéndole a la señora que asista, es una parte educativa súper importante. Ya ven que la educación es parte de los componentes del control prenatal, así que tengo que verificar si está asistiendo a esta sesión. Para calcular la edad gestacional, eso también ya se había enviado como memorando previamente, ¿verdad? Y ya sabemos que le tengo que hacer la regla de Naegeli para determinar la fecha probable de parto según las últimas reglas, sumando 7 días y restando 3 meses, pero también tengo que tener un ultrasonido temprano.
Si la variación de este ultrasonido con la fecha probable de parto calculada por la regla es menos a los días que están especificados ahí en esta tabla, menos de 5 días en las 9 semanas, menos de 7 días entre 9 y 16 semanas y menos de 10 días entre 16 y 22 semanas. Entonces, si la variación es menos que esa cantidad de días, la fecha probable de parto calculada por la regla está bien. Y esa es la única fecha probable de parto que tengo que determinar que utilizar para calcular la edad gestacional. Si la diferencia es más que esos días, entonces no tengo que ocupar la y lo que tengo que ocupar es la fecha probable de parto que salga. Es así de simple, una mujer embarazada debe de tener solamente una fecha probable de parto para calcular nada más una edad gestacional y no como en algunos casos que hemos visto de que traen edad gestacional por fútbol, edad gestacional por primera ultra, edad gestacional por segundo ultra, y así, tiene como 10 edades gestacionales la señora. Y ya vimos que las edades gestacionales son las que me van a hacer decidir si va para inducción, y cuándo le voy a hacer la cesárea, etc. Entonces, por eso solo debe tener una edad gestacional calculada a partir de una fecha probable de parto, que va a ser ya sea por la regla si la diferencia no es mayor a estos días, o por la ultra si la diferencia es mayor a estos días. Una cosa que cambia son los perfiles prenatales. Básicamente se indica el hemograma, bueno, las pruebas que ya teníamos, ¿verdad? La que no está, que no tenemos que indicarla de rutina, que quiere decir que no se lo voy a indicar a algo que tenga factores de riesgo, que es la creatinina. Obviamente, a hipertensa, diabética, una enfermedad renal, entonces sí lo voy a indicar creatinina y más pruebas renales que no solamente esa. Pero sí, ya no es de rutina, ¿verdad? Se indica el hemograma, la prueba para VIH, el sífilis, el tipeo. Insistimos en que lo que se busca en el prenatal es bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática no se diagnostica por tener orina, ni mucho menos por tirar reactiva. Entonces, solamente si no tenemos el cultivo, vamos a dejar ese tipo de exámenes. Pero si tenemos el cultivo es el que debemos reivindicar. Glicemia en ayunas, y se realiza la prueba rápida para Chagas. De eso también ya se está memorando, si todos los que están en atención directa no lo tienen, hay que pedírselo a su jefe porque se dio un memorando que voy a hacer cuando una prueba rápida para Chagas me aparezca positiva, ¿verdad? Y obviamente la ecografía de la inscripción, que idealmente debe de ser en las primeras 12 semanas. Tal cual dice ahí, otra de las cosas súper importantes que tienen que dejar el control para ver los exámenes, no hasta el siguiente control, sino que a las 2 semanas de que se tomó sus exámenes, ¿verdad? Repórtenlos en su historia, que es una de las cosas que podríamos ver, por ejemplo, que puede pasar con el caso que nos presentaba el doctor, que los exámenes quedan registrados en el SIS, pero solamente en el apartado de exámenes, pero no hay algo que me diga que el doctor los vio y tomó alguna acción con base a ellos porque no están especificados en las notas de producción. En el segundo trimestre, es entre la semana 24 y 28, se repiten los mismos exámenes. Lo que cambia es, obviamente ya no se toman Chagas y lo que se le tienen que dejar en segundo trimestre es para diagnosticar diabetes gestacional. Ya no me sirve para diagnosticar diabetes gestacional la glicemia en ayunas. Lo que se deja es una prueba de O'Sullivan o, si queremos ser todavía más específicos, la curva de tolerancia de la glucosa oral de los horas. Y lo que pido en la ultrasonografía de la semana 18-24, para ver el estado del bebé, también tengo que pedir medición de longitud cervical, que es una de las cosas que, digamos, no se cumplió en este control prenatal, la que nos presentaba el doctor. Es la única forma de tamizar parto prematuro. Le tengo que poner ahí que necesito que, además de ver al bebé y el líquido y la posición de la placenta y todo lo que rutinariamente se ve, la longitud del cuello uterino. La prematurez cada vez va más en alza, cada vez nuestros índices de prematurez van más altos y por lo tanto es importante que a todas las mujeres embarazadas, idealmente en una ultra entre las semanas 18 y 24, se les mida el cuello para ver si no tienen cuello corto y poder hacer las acciones que ya vamos a ver en morbilidades
que hay que hacer para reducir el riesgo de parto prematuro. Nuevamente la respuesta en 2 semanas. Y el tercer trimestre, en el tercer perfil, entre la semana 32 y 36, los mismos exámenes, insistimos, digo por encima de las otras dos, sí tengo disponibilidad, y lo que les explicaba que se agrega la prueba para esta, que debe de ser tomada a la semana 37 y que si al tener la disponibilidad de la prueba rápida va a ser en las unidades de salud, en todos los lugares donde se dan controles prenatales, consultas externas, hospitales, etcétera. Ahí van a tener la prueba rápida para que tengan unos resultados rápidos y poderlo reportar en el carnet materno perinatal. En la inscripción hay que siempre hacer la escala de PES, ¿verdad? Porque hay que investigar riesgo de depresión perinatal, ¿verdad? Detectar estigmas de signos y síntomas que permitan identificar víctimas de violencia utilizando la hoja de tamizaje de violencia. Los micronutrientes, que es una de las cosas que vimos ahí en el control en el caso que nos presentaba el doctor, está que si yo tengo multivitaminas prenatales que dice que ya tienen hierro y que ya tienen ácido fólico, las cantidades que se necesitan durante el embarazo son esas cantidades pequeñas que dicen ahí, no necesito 5 miligramos de ácido fólico. Entonces, si ya tengo unas multivitaminas prenatales que contengan esto, yo sé que la mayoría no lo tienen, pero hay algunos lugares que han recibido algunos donativos y puede ser que las tengan. Eso es todo lo que necesita la señora durante el embarazo. Hablando de una mujer embarazada sin riesgos, ¿verdad? Porque realmente si tiene riesgo de preeclampsia, o si tiene riesgo de parto prematuro, etcétera, entonces le vamos agregando otras cosas. Entonces, si tengo esas vitaminas que ya tienen hierro y ácido fólico, solo es todo el embarazo. Si no tengo las multivitaminas, lo que le tengo que dejar las primeras 12 semanas es ácido fólico, que es el que me va a ayudar para disminuir el riesgo de defectos de tubo neural. Pero el ácido fólico no es todo el embarazo. El solito no es todo el embarazo, es hasta la semana 12. Y vimos ahí que en todos los controles le dejaban ácido fólico. Y el hierro se empieza a administrar, le dejo de dar ácido fólico a la semana 12 y se lo cambio. Una tableta de 300 miligramos de sulfato de hierro que equivalen a 60 miligramos de hierro. Entonces, ácido fólico hasta 12 semanas y a partir de la semana 12 ya. Es decir, en cualquiera de los escenarios, tenga multivitaminas o tenga ácido fólico y hierro, lo que la señora tiene que estarse tomando es una pastilla. Una de multivitaminas todo el embarazo o una de ácido fólico. A las 12 semanas y una de hierro a partir de las. Si tiene dos riesgos, entonces le agrego otros micronutrientes o los medicamentos que vayan a necesitar. Las vacunas, que otra de las cosas que veíamos, le aplicaron la influenza, no sé si me equivoco, la semana 26 más o menos a la señora, cuando el esquema nacional dice que se pone en el primer control, en la inscripción, ¿verdad? Sin importar la gestación. Entonces no tengamos miedo de aplicar vacunas aunque se inscriba en el primer trimestre. Lo mismo pasa con el COVID. Si no tiene el esquema completo, que son 4 dosis, entonces en el primer momento que la captamos, le podemos aplicar la vacuna por referirnos para la aplicación. Y la TDPA, que ya sabemos que es después de las 20 semanas de embarazo y un mes después, una dosis de TD. Siempre en el prenatal, es importante brindar consejería de los médicos, que ella puede necesitar o querer después del parto. Y los que se pueden ocupar inmediatamente después del parto, hoy tengo el niño, hoy mismo me lo pueden poner, es el DIU de cobre o de hormonas, si es que hay en algún centro, porque en algún momento hubo, el inyectable trimestral, la de Provera, o los implantes, ya sea de 1 o de 2 barras. Entonces, ella tiene que saber que puede salir del hospital con uno de estos métodos, ¿verdad? Esa consejería se la tengo que dar durante el prenatal. Prácticamente que en todos los controles prenatales preguntarle, ¿va a querer algún método después de que su hijo nazca? Esos son los que puede ocupar, así funcionan, para que ella vaya decidida y que no sea solamente el hospital el que brinde la consejería, ¿verdad?
Como protocolo, como les decía, es súper extenso. También incluye algunas cosas administrativas y técnicas también, como el que hay que llenar el plan de nacimiento o el que conocimos como plan de parto. Sabemos que las señoras embarazadas tienen una agenda prenatal. Ese es para ellas. En la agenda prenatal está lo que ahora se conoce como plan de parto. Por lo tanto, lo que nosotros llenamos con ayuda de ella es el plan de nacimiento. Ahí está el anexo, cómo hay que llenarlo y poner. Obviamente también seguimos ocupando la historia clínica perinatal, el carnet materno perinatal y para primer nivel el mapa obstétrico y de prenatales. No vamos a entrar en detalle en eso, como les digo, pues un protocolo oficial es ya responsabilidad de cada uno de nosotros revisarlo. Anemia, que es una de las cosas que también vimos que hay que señalar en el control prenatal, que estuvo bastante bien, que estuvo bastante extenso, pero tiene sus fallas. Entonces esas son las cosas que tenemos que ir mejorando. El diagnóstico de anemia no es menor a 12, ¿verdad? No es como que si fuera un adulto. La embarazada durante el segundo y tercer trimestre retiene más agua, la sangre se diluye, entonces literalmente es eso que se llama una anemia dilucional. Esta anemia dilucional en las embarazadas es normal. Si ustedes ven, comparan la hemoglobina de la inscripción con la hemoglobina del segundo perfil, casi siempre, el 99% de las veces, la del segundo perfil va a ser menor a la del primer perfil. Y eso es porque la sangre se diluye, porque la señora necesita más volumen para mandarle oxígeno a su bebé. ¿Ya? Entonces, en embarazada, los valores para decir que alguien tiene anemia son esos que están aquí. En el primer trimestre, la hemoglobina menor a 11, en el segundo trimestre, menor a 10.5 y en el tercer trimestre, menor a 11 nuevamente. Posparto, porque ya sabemos que también pierde alrededor de medio litro de sangre en parto vaginal o incluso un poquito más en cesárea, el valor para decir que tiene anemia es de 10. Entonces, si están por arriba de esos valores, no le tengo que clasificar como anemia ni le tengo que dar tratamiento. ¿Verdad? Obviamente, el tratamiento, la anemia dilucional es porque se diluye la cantidad de hierro que tiene el señor. ¿Verdad? Entonces, lo que va a necesitar la señora es hierro. ¿Verdad? Nos acordamos que la señora ya se estaba tomando las vitaminas, que ya tenía 60 miligramos de hierro elemental, o si no tenía multivitaminas, se estaba tomando una diaria de hierro a partir de la semana 2. A esta que ya estaba tomando, si la hemoglobina está por debajo de los valores que acabamos de ver, entonces le agrego otra de hierro, pero no cada 12 horas. Las dos juntas, un día sí, un día no. Como dice ahí, en días alternos, cada 2 días. ¿Okay? Si yo le relleno el intestino de hierro a la señora, no lo va a absorber. Lo que va a hacer es va a hacer popó negro y no lo va a aprovechar. ¿Ok? Entonces es súper importante entender esto, que se va a seguir tomando su hierro diario y le voy a agregar una junto con la que ya se tomaba, pero en días alternos, cada 2 días. ¿Ok? Y la otra cosa es que se tarda más o menos 4 semanas este hierro tomado extra en mejorar la hemoglobina. Y entonces le tengo que dejar al mismo tiempo que le estoy prescribiendo el hierro cada 2 días extra que ya tenía, le tengo que estar indicando también el hemograma que se va a hacer 4 semanas después de que inicia el tratamiento para saber si esa anemia ya se resolvió. Si después persiste la anemia, referencia para el hospital. En el hospital tienen que confirmar que es deficiencia de hierro con una ferritina sérica, o si la anemia es severa, que se clasifica como hemoglobina menor a 7, de un solo, que es de referencia para el hospital, para que ahí evalúen transfusión sanguínea. En la RH negativo, ¿verdad? Lo que se agrega es que hay que saber si el papá también si el papá es positivo. Porque si el papá es negativo, entonces el niño va a ser negativo también y no le tengo que hacer absolutamente nada. Si tengo la disponibilidad de hacerle el tipeo al papá, hay que hacerlo. Si el papá es positivo o no le puedo hacer el tipeo al papá, entonces lo que tengo que dejarle es un PUMS indirecto entre la semana 24 y 28. A la mujer embarazada con RH negativo, en su segundo perfil, además de todos los exámenes que acabamos de ver, le voy a agregar el CUMS indirecto.
Si ese CUMS indirecto es negativo, a esa semana de gestación, más o menos a la semana 28, le voy a tener que referir para que le pongan la anti-D, ¿verdad? La inmunoglobulina anti-D. Le llamamos mal vacuna porque no es una vacuna, pero es inmunoglobulina que se la tiene que poner a esa edad gestacional durante el embarazo. Si el CUMS indirecto me saliera positivo, quiere decir que ella está sensibilizada y por lo tanto ya no le tengo que poner la inmunoglobulina, sino que lo que tengo que hacer es preferirla a un prenatal de alto riesgo, idealmente con perinatología. ¿Ok? En los hospitales, aunque a la señora le hayan puesto la anti-D a la semana 28, siempre después del parto le tengo que o al ingreso le tengo que tomar el CUMS. Y si este está negativo, le tengo que poner una segunda anti-D después del parto. Diabetes en el embarazo. Las diabéticas en el embarazo, tengo dos diagnósticos que yo puedo hacer. En las primeras 20 semanas es diabetes pregestacional y después de las 20 semanas es diabetes gestacional. O sea, o la señora tiene diabetes mellitus, que ya era diabética antes de salir embarazada. Esto lo voy a hacer antes de las 20 semanas, o el embarazo es que me está haciendo diabética, que es lo que se llama diabetes gestacional. Entonces, en las primeras 20 semanas, en el primer perfil, ¿se acuerdan que dejamos glicemia? Esa sí solo es glicemia en ayunas. Si esa glicemia en ayunas está arriba de 126, la señora es diabetes y la tengo que referir al control especializado. Ahí ya no tengo nada más que hacer. Confirmo el diagnóstico con esa única glicemia arriba de 126. ¿Qué pasa si la glicemia está entre 95 y 125? Porque tiene que estar abajo de 95, y también hemos visto casos en análisis de mortalidad que la señora le sale 105 y le siguen dando el control prenatal como que si nada. No, la glicemia en ayunas, en embarazada, tiene que estar abajo del 95. Si no está abajo del 95, pero poco está arriba del 126, tengo que confirmar si ese valor anormal es porque es diabética o no es diabética. Y en este caso, entonces le tengo que referir para que le hagan una hemoglobina glicosilada o una curva de tolerancia de 2 horas. ¿Ok? Ya en el embarazo, la diabetes gestacional solo se diagnostica después de las 20 semanas de embarazo. En la primera mitad del embarazo, si yo le diagnostico diabetes, va a ser mellitus, ¿verdad? O pregestacional. Después de las 20 semanas, lo que diagnostico es diabetes gestacional. Lo que le tengo que dejar ahí ya no me sirve. Por eso es que en el segundo perfil lo que tengo que dejar no es glicemia en ayunas, sino que O'Sullivan. Si el O'Sullivan sale arriba de 140, la tengo que referir para que le tomen una curva de tolerancia de 3 horas. Y según los valores que están ahí, si tiene 2 de estos valores alterados, se confirma que la señora tiene diabetes gestacional. 140 es mi curva. Puede ser que algunos de ustedes se estén preguntando, pero no tenemos O'Sullivan, pero no tenemos curva para cargas de 75 para curva de 2 horas, pero no tenemos cargas de 100 para 3 horas. Sí ya está el proceso, y entendería que ya dentro de poco va a finalizar ese proceso de compra para tener todo eso y que se pueda cumplir para diagnosticar adecuadamente la diabetes en el embarazo. ¿Qué pasa si me sale no arriba de 140, pero cerca de 140? El O'Sullivan, cerca de 135, 136. Si está entre 130 y 140 y tiene un factor de riesgo para diabetes, es decir, su embarazo previo tuvo diabetes gestacional, ya tuvo un bebé que pesó más de 4 kilos, tiene su papá, su mamá o sus hermanos con diabetes, tiene IMC arriba de 30, es hipertensa crónica, tiene síndrome de ovarios poliquísticos o es mayor a 35 años, en ella el valor arriba de 130 lo voy a considerar anormal. Y la tengo que referir siempre para que le hagan la curva de tolerancia de 3 horas. ¿Sí? Si el O'Sullivan me sale de un solo arriba de 200, entonces prácticamente que hago diagnóstico de un solo de diabetes gestacional, pero siempre, tal cual dice la literatura internacional,
debo de confirmar el diagnóstico con la curva de 3 horas. Obviamente, como ya casi está confirmado el diagnóstico, le inicio el tratamiento lo más pronto posible. En cuanto a IBU, que es una de las cosas que también vamos a ver diferencia con cómo se manejó durante el control. ¿Verdad? Nuevamente, para lo que yo quiero buscarle en el embarazo es bacteriuria asintomática. Si ella no siente nada, el tamizaje es para buscar bacteriuria asintomática y para eso necesito un cultivo, no un general. Si lo tengo disponible, lo voy a ocupar no solo para el seguimiento, sino que para el diagnóstico. Y el diagnóstico se hace sin el conteo en orina al azar, que es más de 100.000 unidades por hora. También hemos visto eso en algunos casos, que le dan tratamiento cuando el reporte es de 60.000 unidades por hora de colonia, y no. Si es orina al azar, tiene que ser arriba de 100.000 para considerarlo positivo. Y el otro diagnóstico que puedo hacer durante el embarazo es de cistitis. Para cistitis, el diagnóstico se realiza por clínica. Si la mujer me dice que le arde para orinar, tiene frecuencia urinaria, es decir, orina a cada rato, por poquitos, y le duele el vientre cuando orina, ardor, frecuencia y dolor, con solo eso que me diga ella, yo le tengo que empezar tratamiento. El diagnóstico es clínico. Me puedo apoyar en un general de orina para terminar de confirmar el diagnóstico, y esto lo voy a confirmar si me sale arriba de 12, de 10 a 12 por campo los leucocitos, los netritos positivos, esterasa leucocitaria positiva, ¿verdad? Pero con los síntomas se debe iniciar el tratamiento empírico. Es decir, la cistitis no se diagnostica por exámenes, sino que se diagnostica por síntomas. Ahí está la tabla de antibióticos que se pueden ocupar. Igual, en el proceso de oficialización de este protocolo, también logramos el proceso de que se incluyera dentro del listado de medicamentos la fofumicina. Si ustedes ven en la tabla, no aparece la fofumicina. Sin embargo, ya teniéndola y que sus centros de prevención la adquieran, ya sea a través de las regiones, el primer nivel o los hospitales, ellos, obviamente se nos vuelve de las primeras opciones porque no es algo que hayamos estado ocupando y que por lo tanto no tiene la resistencia que tiene la amoxicilina. Entonces también se ha enviado un memo, aparte del protocolo, en el que se especifica que en primer trimestre y en tercer trimestre, donde mi primera opción no puede ser la nitrofurantoína, sea la fofumicina, con la ventaja de que solamente es una dosis de 3 gramos, y yo también se la puedo administrar ahí en el centro de atención antes de que la señora salga, ¿verdad? Entonces lo administro, se la toma, yo ya sé que completo el tratamiento y por lo tanto ya le puedo dejar el cultivo control una semana. En el segundo trimestre sigue siendo la primera opción la nitrofurantoína, que sí está en la tabla. Y también la otra cosa que ya se trabajó es el cefadroxilo, que en algunos lugares nos decían de que estaba restringido para problemas de piel. También se pueden ocupar para infección de vías urinarias en embarazada. Entonces, tratemos de ir olvidándonos de la amoxicilina, que tiene demasiada resistencia. Quedémonos con fofumicina, nitrofurantoína y cefadroxilo. Una de las cosas que también hay que tener cuidado, si vimos en el caso, entiendo que le dio 3 episodios de IBU y le repitieron, creo que la amoxicilina, ¿verdad? Le volvieron a repetir amoxicilina que se le habían dado al inicio y se le volvieron a dar al final. Si yo ya ocupé uno de estos que están aquí, incluso la fofumicina, y tengo otro episodio, definitivamente no voy a volver a ocupar ese mismo, ¿verdad? Tengo que ocupar otro, ¿ok? Esa es otra de las cosas que se pueden señalar en el caso. Y otra de las cosas que definitivamente, bueno, la pielonefritis, esto es manejo de hospital, entiendo que hay de personal de primer nivel, en general. Cualquier mujer embarazada con fiebre, tamicen nefritis, ya saben, ya nos tenemos que poner los 2 pasos para activar el código amarillo, y mandémosla al hospital, aunque el tamizaje de sepsis es negativo, ¿verdad? Pero no le demos el alta desde primer nivel a una mujer embarazada o puérpera con fiebre. Mujer embarazada o puérpera con fiebre tiene que ser evaluada en el hospital para ver si amerita. Generalmente así va a ser antibiótico endovenoso, ¿verdad? Entonces no le demos cosas tomadas a las señoras con fiebre,
para que complete el tratamiento desde el primer nivel. Aparte de que nuevamente no tengo que olvidar hacer el remisaje de los dos pasos, es decir, medir temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y si tuviera la disponibilidad de un hemograma. Entonces, para pielonefritis es igual que para cistitis. El diagnóstico de pielonefritis es clínico, no es por exámenes. Entonces, si yo tengo una señora que tiene síntomas urinarios, disuria, frecuencia, dolor, y además de eso fiebre, automáticamente tiene pielonefritis. Nuevamente lo puedo apoyar con general de orina, obviamente le puedo hacer un positivo para ver si va a necesitar después un cambio de antibióticos, pero si tiene esa sintomatología, entonces le empiezo inmediatamente el antibiótico que tiene que ser endovenoso, tiene que ser en un hospital. En estos casos es de entre 10 a 14 días el tratamiento, no es de 7, ¿verdad? Y siempre le tengo que dejar el cultivo control posterior. Idealmente el tratamiento de elección en la ceftriaxona, 2 gramos cada día, hasta que tenga 48 horas a febril para evaluarle el alta y el traslape a vía oral, que en este caso podría ser cefadroxilo el traslape. Esa es una de las cosas que no se cumplió en este control prenatal, ¿verdad? Bueno, el cultivo control, si se lo dejaron, qué bien, es 7 días después de finalizado el tratamiento, hay que insistir después de finalizado el tratamiento. No es que hoy empieza el tratamiento y a los 7 días se va a hacer el cultivo, porque eso quiere decir que ayer o ahora incluso se terminó la última pastilla. Entonces, no, de la última pastilla tomada es que voy a contar los 7 días, insistimos en eso porque también en los casos de análisis hemos visto que le dejan el tratamiento 7 días, el cultivo, perdón, 7 días después de que se lo dejaron, de que le iniciaron el tratamiento. Y eso no debe ser del inicio, sino que debe ser del final. Y que 2 episodios de infección de vías urinarias o más, como esta señora, o 3, a partir del segundo episodio le tengo que dar profilaxis para IBU recurrente, ¿ya? Esa profilaxis tiene que ser, yo le doy el tratamiento, por ejemplo, esta señora volvió a salir positiva y le dieron nitrofurantoína allá en el hospital de Santa Teresa de Zacatecas. Terminados esos 7 días de nitrofurantoína, le tengo que indicar una de nitrofurantoína todos los días hasta la semana 36 o un cefadroxilo todos los días hasta el parto. Solo una, todos los días. Eso no se cumplió y la señora tuvo 3 episodios, no solo tuvo 2, tuvo 3. Entonces yo tengo que dejarle la profilaxis, ya Medares tiene 2 episodios, profilaxis. Hemos tenido muertes maternas por sepsis secundaria y urosepsis y por eso es súper importante el manejo de la IBU en el embarazo. ¿Okay? Para vaginitis en el embarazo, esta es la tabla, ahí están los tratamientos para la vaginosis bacteriana, cuyo flujo es blanco, grisáceo y líquido, como dice ahí, estuvo súper bien el primer manejo que le dieron, porque literalmente así describe el flujo, blanco, gris, líquido. Entonces en metronidazol, la primera opción es oral, la segunda opción es vaginal y la tercera opción es clindamicina. Entonces, tratemos en lo posible, a no ser de que no tenga pastillas de metronidazol, tratemos en lo posible de apegarnos al primer encono. Al final del embarazo, en los últimos controles, le ponen espéculo y le describen leucorrea grumosa, que ustedes ven no corresponde a vaginosis bacteriana, corresponde a cándida. Sin embargo, le vuelven a dejar metronidazol, por eso es bien importante, y ahí ven ustedes en la candidiasis, la leucorrea blanca grumosa es de cándida. Y lo que hubiera necesitado esa señora, si ese examen físico está bien descrito, es clotrimazol vaginal y no otra metronidazol. Sí está bien y felicitar a quien estuvo dando ese control prenatal porque sí le ponía espejo. Es imposible ver las características de la leucorrea que están descritas ahí en esa tabla si no le pongo espejo. No es solo por lo que ella me dice, ni tampoco es solo por lo que le veo que tiene genitales externos. Tengo que ponerle espejo. En la sífilis en el embarazo, un cambio súper importante. Hay bastantes casos de sífilis congénita.
es de que ya no se va a considerar que está positivo el PRS o el RPR por la dilución. La verdad que antes teníamos esa costumbre de que solo si estaba de 1 en 8 o más, le daba tratamiento. Una prueba rápida de sífilis está positiva y luego tiene su dilución. Pero si está positiva e independiente de la dilución, le tengo que dar tratamiento. Esto es bien importante, no importa si es 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 32, lo que sea, siempre le tengo que dar tratamiento con solo que esté positiva. La dilución no la voy a ocupar para determinar si le voy a dar o no le voy a poner penicilina. La dilución es para el seguimiento, ya para saber si esa penicilina que le puse le disminuyeron las diluciones, es decir, si se curó. Obviamente, si la considero positiva, se trata como que si fuera una latente tardía, que son 3 dosis de penicilina benzatínica, 2.4 millones, 1 en cada glúteo, cada semana durante 3 semanas. Y entonces lo voy a dejar 6 meses después, otro PRS, para ver la dilución. Y lo que tiene que haber disminuido es 2 diluciones. Entonces, si la señora tenía 1 en 32, le va a bajar a 1 en 16, a 1 en 8. Si de 1 en 32 pasó a 1 en 8, entonces eso quiere decir que ya bajó 2 diluciones, o sea, la penicilina que le puse estuvo bien y la curó. Obviamente siempre lo tengo que consignar en la tarjeta y el hospital lo tiene que saber porque el pediatra tiene que saber que van a ser un niño de una mamá con sífilis. Si no hay disminución, entonces lo que necesito es una prueba confirmatoria, que eso está descrito en los lineamientos vigentes de ITS. El diagnóstico de crecimiento intrauterino restringido o restricción de crecimiento intrauterino, RCIU, no le digamos retardo de crecimiento, esa palabra desde hace un montón dice la literatura internacional que no la tengo que ocupar porque la mamá oye y la mamá asocia retardo a retraso mental. Entonces, no es eso lo que tiene el bebé, ¿verdad? Entonces, es un crecimiento intrauterino restringido o una restricción de crecimiento. Ahí lo que tengo que hacer en el control prenatal es medirle bien la altura uterina. Eso es todo, porque es súper importante la altura uterina. Ya, entre la semana 24 y 32, ¿cómo se llama? La altura uterina debe de coincidir más o menos con esta de la gestación. Es decir, si la señora tiene 28 semanas, la altura uterina tiene que ser de 28. Si la diferencia es de más de 3 centímetros, la señora tiene 28 semanas y la altura uterina es de 25, le tengo que tomar una ultra para ver que no tenga CIR o RCI. No se la tengo que mandar al hospital para que le den cita que le tomen la ultra dentro de 8 semanas. No, se la tienen que tomar, si es posible, ese día. ¿Verdad? La tengo que referir ese día a la emergencia del hospital para que ese día sepan si ese niño está creciendo bien o está creciendo mal. Bueno, eso es lo importante en el CIR. Si resulta que la ultra que dice que sí tiene CIR, eso ya es un control prenatal especial. ¿Verdad? La prevención de preeclampsia, ya sabemos que una aspirina, si tiene un factor de riesgo alto o 2 o más factores de riesgo moderado. Una aspirina todos los días a partir de la semana 12 hasta la semana 36 y el carbonato de calcio que ustedes ven no es de rutina, no está en los micronutrientes de rutina en el control prenatal, solo para las que tienen alto riesgo de preeclampsia o 2 moderados y en este caso son 600 miligramos cada 12 horas, no es al día, a partir de la semana 16 hasta que termine el embarazo. Estos son los factores de riesgo de preeclampsia. Si está en alto riesgo, y le dejo aunque solo tenga un riesgo, y si está en riesgo moderado, necesito 2 de esos para indicarles la aspirina o el calcio. Son bastantes, si ustedes ven los riesgos, vamos a tener bastantes mujeres tomando aspirina y calcio. Pero es lo que está descrito a nivel internacional. Y para prematurez, lo que ya hablábamos que es súper importante medir la longitud cervical, que en el caso que nos presentaba el doctor González, le tomaron ultras, pero no está descrita la longitud cervical. Entonces es bien importante, porque a todas las embarazadas deberían de tener al menos una medición de longitud cervical entre la semana 18 y 24.
Si esta longitud cervical es mayor a 25 milímetros, no tiene cuello corto, su control prenatal va a ser de rutina. Si es menor a 25 milímetros, eso es diagnóstico de cuello corto, y por lo tanto le tengo que dejar progesterona micronizada, 200 miligramos vía vaginal. Desde que se detecta, desde que hago el diagnóstico, la ultra se le hicieron a la semana 22, entonces desde ahí hasta la semana 30. ¿Ya? Si ya tiene antecedentes de parto prematuro, ya tuvo un bebé prematuro, entonces obviamente tiene más riesgo de que lo vuelva a tener. En este caso, el seguimiento varía un poco, ¿verdad? Si es mayor a 30, se le sigue tomando la longitud cervical cada 2 semanas hasta la semana 24. Si es entre 29, 25 y 29, se le sigue tomando de forma semanal hasta la semana 24. Y si es menor a 25, tiene cuello corto, le tengo que poner progesterona. Y como ya tiene antecedentes de parto prematuro, en el hospital, donde tenga la capacidad resolutiva, tienen que evaluar si le van a hacer o no le van a hacer CERCLA. Y la progesterona no solamente se las voy a dar a las que tienen cuello corto, que es a 25, que es lo que acabamos de ver, sino que también a todas las mujeres embarazadas que ya tienen parto prematuro, ¿verdad? Si a lo normal yo la inscribo en control prenatal, ella me dice, mi primer hijo fue prematuro, nació a los 7 meses. A partir de las 12 semanas le empiezo la progesterona micronizada, siempre en la misma dosis, 200 miligramos vía vaginal hasta la semana 36. El control puerperal, que también lo veíamos con el doctor, ¿verdad? Hay una inscripción puerperal de los 37 días, que conocían como control puerperal temprano. Hay que revisar todo lo que lleva el carnet, materno-perinatal, para ver cómo fue el parto, etc. Todo lo que ya vimos ahí, los exámenes que le tomaron durante el control. Y los signos de alarma que le tengo que investigar son estos. Son un montón, tendrían que estar todos consignados en el expediente. Si ustedes vieron el control prenatal, son unas 3, 4 cosas que tienen en la historia. Pero casi siempre nos olvidamos de la depresión postparto, por ejemplo, y obviamente ahí está, ¿verdad? Que si ella tiene ganas de llorar o si depresión, etc. La tristeza y deseo de llorar, ahí está, y eso lo tengo que consignar. Tengo que consignar que haya estado orinando bien, porque ya sabemos parto de depresión urinaria, que haya estado defecando bien, porque ya sabemos parto puede haber estreñimiento, todo eso que está ahí, debería yo de preguntarlo, porque todos estos son signos de alarma. En todo esto me tengo que fijar, y en lo posible todo esto debería estar consignado en la historia, porque no se me puede ir por alta una complicación grave en el puerperio si no pregunto todas estas cosas. Si está dando lactancia, si está exclusiva, si hay nada más que otra cosa que nos olvidamos a veces, ¿verdad? Y también están escritas morbilidades en el puerperio, ¿verdad? Una es la fiebre, que es consignada como de la fiebre puerperal entre el segundo día postparto y el 10º día. En el primer día, no se considera completamente anormal la fiebre, porque puede ser consecuencia del metabolismo del parto o del metabolismo quirúrgico, en el caso de la señora haya sido una cesárea. Pero si es entre el segundo y el 10º día, definitivamente lo primero que tengo que pensar es que esta fiebre está relacionada al parto. Y por lo tanto es súper importante estar pendiente de esto. Esto precisamente es una de las razones por cuales se necesita el control puerperal temprano entre los 3 y 7 días para detectar tempranamente alguna de estas complicaciones. Que si es relacionado al parto, va a ser las infecciones que están ahí, endometritis o de sitio quirúrgico, o un absceso pélvico o una mastitis. La endometritis, en caso fuera esta, ¿verdad? Aparte de la fiebre, cuando yo la examino, le va a doler que le toque el útero, ¿verdad? Y puede, al poner espéculo, tengo que hacer un examen completo en una mujer que tiene fiebre. No solo puedo verle los loquios por fuera, tengo que poner espéculo y ver la característica de los loquios, ¿verdad? Saliendo directamente del útero, ¿verdad?
Nuevamente, en primer nivel, no manejemos estas cosas con antibióticos orales. Si una mujer puérpera tiene fiebre, va para el hospital. Y el tratamiento de elección para la endometritis postparto es clindamicina, gentamicina, obviamente por vía parenteral. ¿Ya? Si era portadora de estreptococo, también es un factor de riesgo y entonces al tratamiento de clindagenta se le tiene que agregar amoxicilina. Y la mastitis, que nuevamente, por ejemplo, en el caso que nos presentaba el doctor, no está descrita el estado de las mamas, que es súper importante. Y puede presentar un área enrojecida con los signos de inflamación, ¿verdad? Rubor, calor, dolor, edema, inflamación, ¿verdad? Entonces, si tiene eso más fiebre, le tengo que dejar antibiótico. Nuevamente, si es puérpera con fiebre, mejor que le evalúe un hospital, porque sí también hemos visto casos de mastitis que le han dejado amoxicilina y no es amoxicilina, el microbio que más da infecciones en las mamas es el estafilococo y el estafilococo es resistente a las penicilinas. Entonces, a no ser de que le agregue clavulánico, me podría ayudar. Si no, los de elección son estos que están ahí. Dicloxacilina, no la vayamos a confundir con la doxiciclina, que es una tetraciclina y que no la puede dar, no la puede tomar alguien que está lactando, sino que es la dicloxacilina. Y si no la tengo, porque si es rara, clindamicina. Sí puede optar por tratamientos vía oral, pero si está febril, mejor que le evalúe el hospital porque puede ser que necesite drenaje y entonces el hospital esté con antibiótico parenteral. Bueno, esa es la presentación. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente clase magistral de las actualizaciones en el control prenatal. Voy a dar paso en lo que veo si hay preguntas. Si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Tenemos varios saludos de los diferentes establecimientos del primer nivel de atención que se han conectado a la presentación desde varias partes del país. Bueno, como vimos en la atención de las actualizaciones del control prenatal, hay muchísimas situaciones que han cambiado, desde cómo se establece en el protocolo realizar el examen físico completo, que tuvo que colocar para que el personal de salud pues, lo haga de manera perpetua en las señoras, así como ha cambiado el manejo de diferentes patologías en el embarazo, como bien lo actualizó el doctor Roberto Ávila. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede abrir su micrófono y consultar. Solo hay felicitaciones para las ponencias, doctor. En el momento no hay ninguna pregunta. Así que damos por finalizada esta sesión de la teleclínica con el tema de actualización natal. Solo voy a pedir de favor que